depósito de grasa, por lo tanto, me podrá llevar a una obesidad. Por el contrario, si el aporte energético es insuficiente, hay una pérdida progresiva de masa corporal, llegando al final a producir una desnutrición. Siguiente, por favor. Para que nosotros comprendamos este tema, vale la pena recordar esto que probablemente ya conocen ustedes, la energía que producen los diferentes alimentos que tenemos. Ustedes saben que hay tres grandes grupos de alimentos: los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, ¿verdad? Y vamos a ver que la energía liberada por la oxidación de 1 gramo de hidrato de carbono proporciona 4.1 calorías. Sin embargo, la absorción en el tracto digestivo de estos nutrientes es el 98%, por lo tanto, se dice que la energía disponible fisiológica, la que se dispone fisiológicamente, es de 4 calorías y es el valor que se maneja. Lo mismo con las grasas. La oxidación de 1 gramo de grasa proporciona 9.3 calorías. La absorción es menor que de los hidratos del carbono, un 95%, y la energía disponible fisiológicamente es menor, es 9 calorías. También es el valor que se maneja. Y la oxidación de 1 gramo de proteína proporciona 4.35 calorías, pero fíjense que el nivel de absorción en el tracto digestivo es menor que cualquiera de los nutrientes, es 92%, y la energía fisiológica disponible viene a ser 4 calorías. ¿Ya? Entonces, vean que los hidratos de carbono tienen una gran facilidad de absorción comparado con los otros. Ahora, cuando hablamos de dieta equilibrada, nos referimos a esta proporción que el organismo debería tener en condiciones ideales. Idealmente deberíamos consumir más o menos en nuestra dieta un 50%, un 35% de grasa y 15% de proteínas. Esto es lo ideal. Esto, por ejemplo, utilizamos mucho en pediatría, tratamos de que se cumpla esto para que exista un buen crecimiento y desarrollo en el niño. Sin embargo, fíjense, estos tres grupos de alimentos varían en cuanto al costo económico, en cuanto a la accesibilidad. Por lo tanto, es más fácil acceder a hidratos de carbono que a proteínas. Ustedes saben que lo más caro son las proteínas, las carnes, todo lo que contiene proteínas. Así, por lo tanto, depende de la sociedad, de la capacidad adquisitiva de las personas. En Estados Unidos, fíjense, los hidratos de carbono manejan en un 45%, consumen, pero aumentan más su consumo de grasa porque ellos hacen comida rápida, la chatarra, hacen su bacon, etcétera, todo esto, ¿verdad? Y proteínas mantienen el valor. Sin embargo, países pobres, regiones pobres, sin ir lejos, aquí en Bolivia, toda la gente del norte de Potosí que vive en todas estas zonas así re pobres, fíjense, los hidratos de carbono manejan más o menos en un 85%, la mayoría papa, maíz, trigo, chuño, en base a eso. Y un 10% de grasa y apenas un 5% de proteínas. Esa es la gran diferencia, así es. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que estas son situaciones que acontecen, que los hidratos de carbono y las grasas en general ahorran proteínas porque son fuentes de energía de muy fácil movilización y adquisición. Por eso dice casi toda la energía utilizada proviene de hidratos de carbono y de grasas. Y solo se consume proteínas en la desnutrición grave. Es decir, que el cuerpo utiliza la energía que proviene de hidratos de carbono y de grasa, ¿ya?
de las grasas de nuestros depósitos. Pero cuando consume el cuerpo las proteínas, solo en una situación extrema de delicada, de una desnutrición severa de tercer grado, en estas desnutriciones que están en fase de descomposición, que se están muriendo. Entonces hay una especie de autoconsumo. El cuerpo utiliza, ya ha consumido todo su hidrato de carbono, todos sus depósitos de grasa, por eso son tan flaquitos, y entonces ya no le queda nada más y agarra el depósito de proteínas. Y esto es grave, es terminal en general. Al hablar de proteínas y de sus necesidades, se dice que cada día se degradan y se utilizan alrededor de 20 a 30 gramos de proteínas. Por lo tanto, debe haber un ingreso de proteínas. Y las proteínas, no todas tienen la suficiente cantidad de aminoácidos esenciales, algunas tienen en escasa cantidad y generalmente nos referimos a estas que tienen no todos los aminoácidos esenciales, se las denomina proteínas parciales, que particularmente son los vegetales. En términos generales, se puede afirmar que las proteínas animales son más completas, tienen mayor cantidad de aminoácidos esenciales. Y hay un depósito de proteína que en general es mayor, debería ser mayor de 30 a 55 gramos de proteína al día para hacer este depósito. Siguiente, por favor. Ahora, cuando ustedes ya el siguiente año van a hacer semiología, ya van a estar en contacto con los pacientes, cuando uno hace la historia clínica, los pacientes nos miran ya como si fuéramos sus salvadores, como si fuéramos ya médicos completos. Entonces tenemos que aprender a hacer también una buena consejería, no solo en la etapa de estudiantes, sino en toda nuestra vida profesional. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, chicos, el valor energético de los alimentos. Y en todo lado, este valor energético se lo plasma así por 100 gramos. Por 100 gramos se lo pone. No es por cualquier cantidad, ni por fruta, ni por unidad, sino es por 100 gramos para estandarizar y para que nosotros comprendamos. Y entonces, tienen ustedes en el libro una tabla, queridos, donde está todos los alimentos, pero está mezclado, está mezclado. Un poquito yo aquí para que se les grabe más en la memoria y para que puedan contrastar, he ordenado esa tabla. En términos generales, van a ver ustedes que, por ejemplo, cuando se trata de hidratos de carbono, estos hidratos de carbono, alimentos, las frutas, las verduras, tienen mayor contenido de hidratos de carbono, pero tienen un gran contenido de agua también. Y las proteínas, las carnes en general, tienen un porcentaje de proteínas y otro porcentaje de agua, o sea, no es proteína pura. Pero las grasas sí, el 100% son grasas. Son grasas. Por lo tanto, una cantidad pequeña es hipercalórica en grasas, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí he puesto alimentos hipercalóricos, de los cuales el que mayor cantidad tiene, por 100 gramos, no se olviden, todo es por 100 gramos. La mantequilla me proporciona por 100 gramos 733 calorías. Es uno de los valores más altos de los alimentos. El tocino, el bacon que llaman ustedes, 712 calorías por 100 gramos. Las nueces, fíjense, ¿qué contenido más alto tienen las nueces? 102. Pero hay una diferencia. Las nueces proporcionan, digamos, unos aceites esenciales buenísimos para el cuerpo. Pero no puedes, cuando te dicen nueces es sano, no puedes echarte así de alto, porque igualito todo el excedente se va a depositar en grasa. Pero se consumen en proporciones bajas, pero tienen un alto valor calórico. El maní, una bolsita que ustedes comen cuando tienen hambre, una chiquitita de 1 peso, más o menos tiene 600 calorías. El chocolate, fíjense, 570, y para que contrasten con un queso que tiene 393, que sigue siendo alto, ¿no? Y fíjense, al otro lado están alimentos hipocalóricos, así que tienen calorías re bajas, pero estas
son, entre frutas y verduras, tienen un contenido alto de minerales, de vitaminas. ¿Ya? Eso es lo de mono. Tienen mucha cantidad de vitaminas y minerales. Pero como energía me proporcionan el tomate, fíjense, es uno de los más bajos. Así increíble, 23 calorías, lechuga 24, por 100 gramos también. Entonces, imagínense la espinaca así, la lechuga así. 25 gramos, repollo 29 calorías, las fresas o las frutillas apenas 41, son bien hipocalóricas, la naranja 50 y la manzana 64. Obviamente hay frutas, por ejemplo, las más ricas, el hígado, el higo, la chirimoya, las uvas, que tienen un contenido así de calorías bien alto, obviamente que esas son con contenido calórico súper elevado, ¿no? Porque tienen mucha cantidad de fructosa estas. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos el valor energético de las proteínas. La carne de pollo, si yo consumo pechuga sin grasa, el puro músculo, me va a dar 111 calorías por 100 gramos. Por eso es muy utilizada. Es una carne que tiene proteínas de fácil digestión y bajas en caloría, 111 calorías. El atún, siempre que no tenga el conservante con grasa, porque hay uno con aceite, 194. Los pescados en general, 220 por 100 gramos, calorías. La carne de vaca magra, 268, y la carne de cerdo, 340. Ha habido cambios, queridos, respecto a esto, de la carne de cerdo. Actualmente se dice, porque antes era satanizada, era la peor carne, la dañina por el colesterol y todo, pero ya se sabe y demostrado que cuando se consume carne de cerdo pura, sin la grasa, es considerada carne blanca, así como la carne blanca, que podemos hablar del pescado, del pollo, la pechuga, es carne blanca. Obviamente sabemos que el cerdo tiene incrustado cualquier cantidad de grasa, el tocino que nos gusta comer de ahí arriba, etcétera, eso nos sube una barbaridad. Pero si es carne pura, es lomo, etcétera, es carne considerada como carne blanca y más bien buena. Ahora, fíjense esto, queridos, son los hidratos de carbono, como el pan blanco que comemos común y corriente, así, pan puro, 268 calorías por 100 gramos, un pancito. Y a veces le echamos dos. Y no solo comemos puro, ¿no es cierto? La harina de trigo, 300 calorías, la harina de maíz, 370, la de avena, que todo el mundo dice, ay, que no tiene 396. Y los pasteles, porque son harina blanca, tienen gran contenido de grasa, de aceites para preparar, pero además tienen rellenos de crema, de dulce, de todo lo que se imaginan, y pueden ir desde 300, desde ser así un pastel de quinta, hasta más de 700, dependiendo qué tiene, ¿no? Entonces, esta es en un tecito, las chicas saben, en un tecito cuántos pasteles nos metemos. 3, 4. Y además queremos probar todito, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí hacemos grandes depósitos. En un tecito nos aumentamos cualquier cantidad de peso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo se regula esta ingestión de los alimentos. Y nos dice que el organismo dispone de poderosos sistemas de regulación de la alimentación, muy grandes, que ayudan a mantener de alguna forma, por lo menos mientras llevamos una vida saludable, un aporte energético adecuado que nos permita vivir bien. Pero cuando eso se desborda, chicos, es grave. Incluso estos mecanismos de regulación no son los más adecuados, no pueden contra esto. Cuando disminuyen los depósitos de grasa, se activan de inmediato mecanismos que producen hambre
Y el hambre nos produce sensación de búsqueda de comer cualquier cosa. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver aquí sensaciones como el hambre. Si yo tengo hambre, puedo comer hasta piedras, marraqueta, no interesa, ¿verdad? Hasta saciar. En cambio, el apetito se refiere a una sensación de un deseo selectivo por un determinado alimento. Y saciedad, ya me he llenado, no quiero más, ¿verdad? Entonces, nuestro centro regulador se encuentra en el hipotálamo, donde existen centros del hambre y centros de la saciedad que vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos los centros del hambre. Entre los más importantes, más conocidos, más estudiados se encuentran los núcleos laterales del hipotálamo. Y la estimulación de este centro me va a producir hambre voraz, así, comer, ganas de comer, comer, comer. Y si sigo en este ritmo, me produce obesidad, ¿no? Luego tenemos que si se destruye estos núcleos laterales del hipotálamo, obviamente se va a producir efectos totalmente diferentes. Me va a producir saciedad y luego inanición. También existen centros de la saciedad muy estudiados que son los núcleos ventromediales del hipotálamo que me producen saciedad completa. Es decir, no tienen ganas de comer absolutamente nada y estas personas van adelgazando paulatinamente hasta llegar a estados de caquexia, de inanición. Si se destruyen estos núcleos ventromediales, ocurren fenómenos contrarios como el hambre y la voracidad, ¿no? Y como efecto final, la obesidad. Siguiente, por favor. Otros centros neurales que se encuentran involucrados con la regulación de la alimentación son los siguientes, pero sin embargo, estos centros no se encuentran totalmente estudiados como estos dos anteriores. ¿Ya? Aquí se dice que los paraventriculares, que también están en el hipotálamo, su lesión produce una ingesta excesiva de hidratos de carbono, por lo tanto hace aumentar de peso. Los dorsomediales del hipotálamo, su lesión produce disminución de la ingesta de alimentos, hace producir enflaquecimiento extremo. Los núcleos arqueados del hipotálamo también tienen mucho que ver porque están relacionados con la producción de hormonas y regulan de alguna forma. También existe una relación química, ¿no es cierto?, con estos centros neurales. Así las hormonas hipotalámicas y del tracto digestivo tienen que ver con el llenado gastrointestinal. La presencia de aminoácidos en sangre, de glucosa, de ácidos grasos y señales de la corteza que tienen que ver con la visión. Muchas veces estamos viendo o estamos oliendo comida y ya estamos hipersecretando, ¿verdad? Entonces ya se estimulan aquí nada más por ver, oler o a veces saborear y se nos estimula. Hasta ese momento no teníamos ganas, pero he empezado a comer y yo siento ya la necesidad de más, ¿verdad? Siguiente, por favor. Hay neurotransmisores y hormonas que disminuyen la alimentación y se las denomina anorexígenos, es decir, que producen no falta de ganas de ingerir algún alimento. No tienen ganas para nada. Entonces la persona enflaquece. Y entre estas están bien conocidas la leptina, la serotonina, la noradrenalina, la insulina, la colecistocinina, que la acaban de ver ustedes, que se libera ante la presencia de grasas, hormona liberadora de corticotropina, péptido parecido al glucagón, hormonas estimulantes de melanocitos y el transcripto regulado por la cocaína y por la anfetamina, el péptido IgE. Fíjense, la cocaína, los que son adictos a la cocaína, de
pronto eran personas jóvenes, normales, empiezan, si se vuelven adictos, una de las primeras cosas es que pierden el apetito y no tienen ganas de comer y solo su necesidad de ellos es del drogadicto, siempre es la droga, es lo primero, despiertan y lo primero que piensan es la droga. Entonces empiezan a bajar de peso. Y la anfetamina, lamentablemente, es una droga que la utilizan gente inescrupulosa en la síntesis, digamos, de sustancias químicas para bajar de peso. Ha habido épocas, chicos, donde había un médico que lo han metido a la cárcel, lo han sacado de la sociedad, del colegio médico, etcétera, porque se volvió famosísimo. No quiero decirles el nombre, ha pasado ya más de 10 años, 10 a 15 años, pero aquí hizo furor, hasta que ha tenido problemas, pero lo que él hacía fabricar llevaba anfetaminas, llevaba tiroxina y realmente las personas enflaquecían terriblemente así. Han estudiado eso, han encontrado porque ha tenido efectos graves, algunos de muerte, y entonces le han quitado el título, lo han llevado a la cárcel, se fue a Santa Cruz, pero ya debe estar fuera, me imagino. Entonces, son anorexígenos potentes estos. Siguiente, por favor. Aquí hay neurotransmisores y hormonas que estimulan la alimentación y son orexígenos. Estos más bien hacen que la persona coma más. La grelina, que se libera en el tracto digestivo, galanina, el cortisol. Fíjense, gente que utiliza como algún tratamiento corticoides en forma prolongada, incrementa de peso. Aunque sea un flaco, va aumentando progresivamente de peso y a veces en forma selectiva se va hacia la jiba, hacia atrás, hacia la espalda, y la cara, famosa cara de luna llena, el síndrome de Cushing, que ya ustedes ven también cuando ven hormonas. Las endorfinas que se secretan cuando uno está feliz. Por eso que muchas veces los gorditos son felices. Las orexinas A y B, neuropéptido Y, proteína relacionada con el agouti, hormonas concentradoras de melanina, aminoácidos como el glutamato aminobutírico y endocannabinoides, que también tienen relación con cannabis, que es de una droga, ¿no? Siguiente, por favor. Hay centros que modifican el proceso mecánico de la alimentación. Y la mecánica de la alimentación está sujeta al control de centros que están en el tronco encefálico. La amígdala y la parte de los núcleos prefrontales controlan el apetito, y esta amígdala está muy relacionada por la proximidad fundamentalmente y sus haces con los centros, con el bulbo olfatorio, y esta lesión de la amígdala produce muchas veces un incremento y a veces baja en el consumo de alimentos. La destrucción de la amígdala produce ceguera psíquica del tipo y calidad de la alimentación. Siguiente, por favor. Hay factores que regulan la cantidad de alimento ingerido y se dividen en una regulación inmediata, que se ocupa de evitar la alimentación en cada comida en ese momento, y una regulación tardía a largo plazo que se ocupa de mantener los depósitos energéticos del cuerpo dentro de la normalidad. ¿Cuáles son esos depósitos? Todo mi tejido graso que tengo en los rollos, en las piernas, en todo lado, mi depósito graso, ¿ya? Esa se refiere. Siguiente. Aquí tenemos la regulación inmediata de la ingestión de alimentos. Y el libro así se pregunta, ¿qué es lo que nos hace parar cuando estoy comiendo una determinada comida? En ese momento, de esa comida, ¿ya? Y se sabe, esta sería la regulación inmediata que hemos dicho, ¿no es cierto? Existen en este momento, yo estoy comiendo, pero llega un momento que digo, ya no, a eso, ¿qué es lo que hace?
Señales de retroalimentación rápida que tienen que ver con el llenado gastrointestinal. Entonces, conforme va ingresando el alimento, el estómago se distiende y hay nervios que van y comunican. Hay una comunicación que va hasta el hipotálamo y que inhibe esa gana de comer. Hay factores hormonales gastrointestinales que suprimen la alimentación, entre esas la colecistocinina, y factores vocales que miden el consumo de alimentos. Se dice que existen receptores. Siguiente, por favor, localizadas en la boca. Estos factores hormonales gastrointestinales que suprimen la alimentación, tenemos a la colecistocinina que envía señales a través del vago al encéfalo y da la sensación de saciedad y pare de comer. El péptido YY también da esa sensación de saciedad después de la ingesta de grasas. El péptido parecido al glucagón también aumenta la producción de insulina y da la sensación de saciedad. Y aumenta en la alimentación la grelina, que es secretada por las células oxínticas que están en el tracto digestivo, muy particularmente estómago e intestino delgado. Y durante el ayuno estimula mucho, da esa gana así terrible de comer. Y hay receptores bucales que miden la cantidad de alimento consumido. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en pacientes que tienen abocado. Fíjense, tuvo un problema muy grave, una perforación o le operaron de intestino y se aboca el intestino o después del estómago hacia el exterior, ¿verdad? Y hacen un muñón aquí hasta que se repare ese proceso inflamatorio para volver a juntar en una segunda oportunidad. Pero a veces, fíjense, estas personas que comen, pero eso no va al intestino a absorberse, sino sale a través de la colostomía. Entonces, podía haber tenido hambre indefinida porque no se está reabsorbiendo los nutrientes. Sin embargo, se ha descubierto que existen receptores vocales que miden cada vez que ingresa un alimento. Y eso manda mensajes también después de cierto momento de saciedad. Obviamente que dura muy poco esto porque no, en realidad no se está reabsorbiendo, ¿verdad? Y más o menos se dice que a los 30 minutos da de nuevo la sensación de hambre. Siguiente, por favor. Hay factores, la regulación intermedia y tardía del consumo de alimentos. Aquí se ha hecho una serie de experimentos y uno de ellos bien famoso que lo ponen siempre en los libros es este experimento hecho con perros que se divide en, digamos, el accionar en tres grupos. Hay un grupo de perros al que los someten a un hambre total y le privan de alimento y no le dan alimento, le dan lo mínimo para que no muera, poquitito. Hay otro grupo donde le dan el alimento normal que coma como debe ser su requerimiento y hay otro grupo, al tercer grupo, que le forzan a comer y le siguen dando más y más y más y lo fuerzan a comer. Entonces, este primer grupo al que lo matan de hambre, esos animales, digamos, enflaquecen. Estos están normalitos y este último grupo se vuelven obesos. Entonces, termina, eso hacen un cierto tiempo. Luego de esto, le ofrecen a estos tres grupos un alimento normal. Le dan ya libremente. A este primer grupo le dan su comida normal, pero como están desnutridos, estos comen con gran avidez desesperadamente. Este normal nomás el del medio, y estos los gordos, obesos, ya no quieren comer. Y entonces, a partir de ese experimento, han descubierto que esta regulación tiene que ver con el estado nutricional, con las reservas nutricionales que tienen, con la reserva energética que se encuentra en la grasa. Tiene que ver. ¿Ya? Entonces, este es el mecanismo de control alimentario guiado por el estado nutritivo del paciente.
Por lo tanto, de los depósitos de grasa, que estos depósitos de grasa se los denomina depósitos de energía a largo plazo. Está claro, ¿verdad? Cuando disminuye también otra de las situaciones que se ha visto, que la gente que está haciendo dieta y no come carne, digamos, después de un tiempo se desespera, está desesperado, su cuerpo necesita carne. O si está en dieta y no consumen hidratos de carbono, y hay esas dietas tan pésimas que son las dietas yo hipocalóricas que les sacan todo y solo les dejan proteína, y no cero hidratos de carbono. Entonces, después de un tiempo, cuando paran, la necesidad baja la concentración de hidratos de carbono y es una necesidad verdadera así desesperante de hidratos de carbono. Entonces, esto está en relación a la concentración en el torrente sanguíneo y de ahí surgen las teorías glucostática, aminostática y lipostática, que también son mecanismos de regulación para la ingesta. Siguiente, por favor. Hay señales de retroalimentación del tejido adiposo que regulan la ingestión pandrial. Y el hipotálamo vigila el depósito energético a través de la leptina de los adipocitos, reduciendo de esa manera el depósito de grasa. La reducción del neuropéptido y la proteína relacionada con la GUTI. También hay mayor producción de la hormona liberadora de corticotropina. Hay una hiperactividad simpática que aumenta la tasa metabólica. Ustedes saben que aumenta mucho con esto. Y hay reducción de la producción de insulina también. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a este tema así rapidito, que es la obesidad. Ustedes saben que la obesidad antes era considerada un problema solo de los países viejos, de Europa, de Estados Unidos. Ahí era pan de cada día ver así como paisaje la gente obesa. Pero digamos en países como todos los Latinoamérica, en el África, en el Asia, no había ese problema. Pero ahora no. Este es un problema mundial, así absolutamente mundial. Fíjense que México en este momento está considerado como el país que tiene el mayor índice de obesidad, tanto de niños y de adultos, grave en México. Vean ustedes algún video de algo, todos son gordos, ahí impresionante. Y hace poquito, el año pasado, chicos, Bolivia, aunque no lo crean, estaba entre los primeros países de Latinoamérica también por su carga de obesidad. Es que ha cambiado las condiciones de vida. Sin ir lejos, esta pandemia que ha encerrado de cierto modo en una etapa inicial, concluida cuando han salido, toda la gente ha salido gorda, obesa, con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, es un trastorno nutricional, la obesidad, que se caracteriza por un exceso de la grasa corporal en su cuerpo. Eso es lo más importante. Tiene estos depósitos a largo plazo bien rellenos, excedidos. Por eso decimos que es un problema prevalente a nivel mundial, no solo en adultos. Lo más triste es que se ve en la infancia. Ahora, yo veo cada vez más niños con obesidad. Los niños que vienen a la consulta eran raros ver, eran así excepciones que eran obesos, pero ahora la mayoría son. Y fíjense que esto ha influido por el tipo de alimentación y el estilo de vida también, porque ahora nacen más niños grandes. El promedio de nacimiento de niños era alrededor de los 3 kilos. Ahorita el promedio están naciendo por encima de estos valores considerados los máximos. Están 3,800, 3,500, 4 kilos, 4 kilos. Entonces, desde recién nacidos ya son con sobrepeso de estos niños. La prevalencia aumentó un 30% en las últimas décadas, probablemente ahora más, porque es uno de los problemas de las secuelas que está dejando el COVID. Los que se enferman bajan de peso, pero el resto por el estrés, por todo, están regordos.
Se dice que es un problema multicausal. Tiene mucho que ver con el tipo de alimentación, con la alimentación hipercalórica que ahora está de moda, lamentablemente con las madres modernas, parejas modernas que ya no cocinan porque son independientes, mujeres así autónomas, ya no cocinan, el marido va a trabajar y llega muchas veces con la bolsa. ¿Qué llevan? Llevan pollo panchita, pollo lucho, cualquier cosa, con papas fritas y con todos los aderezos, y eso comen ellos y los hijos. Es un tipo, toda la chatarra que les gusta a ustedes, las mayonesas, las pastas, que mueren, ¿verdad? Las papas fritas que no falta, los nachos, todo eso. La vida sedentaria, los niños cada vez y los jóvenes también ya no se desprenden, hasta de niñitos están con su celular o entran en la computadora, sus videojuegos, ya no hacen deporte, ya no corretean como antes y entonces están ahí y al lado su Coca-Cola y sus papas fritas y lo que sea comiendo. ¿Ves? La tecnología que tiene mucho que ver porque permite esta falta de ejercicios, el estilo de vida que es todo este conjunto y además factores genéticos. Padres que son, abuelos que son obesos y en general porque tienen un estilo de vida muy propio y eso se transmite por generaciones. Siguiente, por favor. Entonces, la obesidad y el índice de masa corporal, ya sabemos que la obesidad es un exceso de grasa y su marcador y su forma de medir es el índice de masa corporal, que en el numerador está el peso en kilogramos y la talla en metros cuadrados, donde existen tablas. Se dice que hay sobrepeso cuando está entre, el resultado es 25 a 29.9 kilos por un metro cuadrado y obesidad mayor de 30, ¿ya? Eso tienen que saber. Siguiente. La obesidad es la consecuencia de un mayor aporte de energía en relación a su consumo. ¿Está claro, verdad? Ingresa más energía de lo que utilizamos. Por lo tanto, el exceso se queda en el cuerpo. La obesidad se produce cuando hay mayor ingreso de energía, más de lo que tu cuerpo necesita para vivir en forma saludable, como hemos dicho al principio. Y el exceso se deposita como grasa en todo tu cuerpo. Por cada 9.3 calorías de exceso que hemos visto, se deposita 1 gramo de grasa. ¿Ya? El exceso del aporte de energía solo ocurre, fíjense, en la primera etapa cuando se está produciendo la obesidad, en esa primera fase. Y una vez que la persona es obesa, lo único necesario para seguir siendo obesa es que se dé un aporte de energía que se iguala con la eliminación. Es decir, es un aporte de energía pequeño. Por eso que cuando nosotros les decimos a los obesos, es que tienes que dejar de comer, comes mucho, pero si no, ¿cómo? Y nos parece que es una mentira. Si no, ¿cómo? ¿Y cómo comes? Y te dicen así poquito, poquito, poquito. Porque ahí dice, una vez que eres obeso, lo único necesario es comer ese poquito que se iguale con la eliminación. Es un poco. Obviamente, si supera esta cantidad cada vez más, el depósito va a ser más. De lo que era obeso va a seguir siendo más obeso hasta llegar a obesidad mórbida. Ya ahí los sistemas de regulación del cuerpo ya no funcionan adecuadamente. Ya es una patología, un trastorno muy severo. Siguiente, por favor. La vida sedentaria es una de las principales causas de la obesidad y vamos a ver qué efecto tiene la actividad muscular sobre el gasto energético. Un ejercicio rutinario, ese que yo me levanto de la cama, voy al baño, me cepillo los dientes, me ducho, salgo, me cambio, etc. Esta cosa rutinaria que hacemos todos los días me hace un consumo de 25 a 30% de energía diaria. Esa actividad muscular que hago de rutina en el día.
pero sí es un trabajador manual que utiliza la fuerza, que carga, que los leñadores, etcétera, hacen un consumo que está entre 60 a 70 de la actividad muscular. Por eso, definitivamente, la actividad muscular es increíble. Y si yo me voy al gimnasio, no me sirve de un ratito, pero si me quedo por lo menos una hora o más, esta actividad muscular, ya saben ustedes que casi el 70% de toda la energía del riego sanguíneo se va a la parte que está trabajando, ¿verdad? Y entonces podemos hacer pérdidas grandes. La actividad muscular es imprescindible para mantenernos saludables y para bajar de peso. Siguiente, por favor. Hay conductas alimentarias anómalas que, por ejemplo, el consumo primordial de alimentos energéticos, incremento de comidas hipercalóricas, estas que nos estamos refiriendo, las pastas, que no solo son hidratos de carbono, sino son grasas, proteínas, de todo. Incluso las proteínas cuando están altas, el exceso se deposita. Comer este tipo de alimentos así chatarras que decimos son muy terribles. Incremento el número de comidas. Se dice que deberíamos comer muy bien en la mañana porque tenemos el resto del día actividad, una comida ligera al mediodía y una casi nada en la noche temprano, así bien, más light todavía. Pero ¿qué hacemos nosotros, los cochadas particularmente? Tomamos un buen desayuno, a las 10 ya nos estamos yendo a las salteñas o a los rellenos o a alguna comidita y almorzamos así, sopa, segundo, nos hacen almorzar, ¿verdad? Y luego a media tarde la sagrada hora y luego la cena se van de parranda y comen. Entonces, ¿cómo no vamos a engordar, no es cierto? Las bebidas hipercalóricas, lamentablemente, a veces las mamás ya no hacen lo que hacían antes. ¿Qué tomábamos? Agua pura o canelita o refresco de limón o de cualquier frutita o de maíz, algo así. Pero ahora es Coca-Cola, todo lo que ustedes conocen ya. También las situaciones psicológicas favorecen situaciones muy estresantes o muerte, abandonos, divorcios, todo eso hace que la persona entre en un estrés y una depresión, y es una forma de liberar tensiones comer. Comiendo se sienten un poco mejor y a veces es una de las causas, aunque en una de estas situaciones también puede ocurrir situación contraria de pérdida, que gente que no quiere comer, ¿verdad? Y enflaquece por el sufrimiento. Y otras engordan. Siguiente, por favor. Sobre alimentación infantil es muy importante porque para los padres, más para los abuelos, cuanto más gordito el bebé, es más saludable para ellos. Y si ven a un bebé normalito, porque ahorita los normalitos los ven como desnutridos, eh, no está bien. Entonces, ahí va la conducta desde el inicio de la vida del niño, ¿no? Y la formación de adipocitos, chicos, es grande el primer año de vida. Ahí prácticamente antes se decía que el número de adipocitos, hasta hace muy poquitos, hasta unas ediciones atrás nada más del Gaito, que el número de adipocitos se definía ya en la primera etapa de la vida. O sea, si era un obesito en las primeras épocas, ese número de adipocitos ya no iba a aumentar, sino que solamente si eran más gordos iban a crecer. Ahora se sabe que no es así. Se puede fabricar nuevos adipocitos durante el resto de la vida, pero obviamente al margen de esto nuevo que se conoce, que se puede formar nuevos adipocitos, se sabe que nomás en la primera etapa de la vida y en el inicio de la adolescencia son las dos épocas donde se fabrican mayor cantidad de adipocitos y los riesgos de la obesidad. Se sabe que el número de adipocitos en niños obesos es 3 veces más que en el niño normal, y un niño obeso, si no se trabaja con la familia bien con la dieta, es un obeso adulto.
Mucho más raros son los tumores del sistema nervioso central o anomalías en el sistema de regulación. Siguiente, por favor. Eso es raro. Lo más importante es la comida. ¿Cómo es el tratamiento de la obesidad? El control de peso. En primer lugar, la persona obesa debe desear, así como el alcohólico o el drogadicto, debe desear cambiar de situación. Si no desea y decide cambiar, va a ser muy difícil que baje de peso. Por más de que la madre, su mujer, todo el mundo le diga, no, no, que estás muy gordo, baja. Si él no quiere, no lo va a hacer, porque si le quitan la comida, igualito de ocultas va a comer. Por lo tanto, debe hacer conciencia, se debe motivar. Muchas veces se necesita psicoterapia, un dominio propio, esto de él, de la persona. Y se debe comer sano, una dieta saludable, incremento de la actividad física. Han visto cómo es de importante, porque solo haciendo una dieta maldita hipocalórica no basta. Yo debo fortalecer mis músculos y debo ayudar con la actividad física para estar bien. Y otros procedimientos ya en situaciones más extremas, estos gordos que ya no les quedó otra alternativa, les hacen la banda, el bypass, cirugías, ¿no es cierto? O algunos medicamentos que no son los ideales. Creo que hemos terminado, mis queridos. Me van a disculpar, yo estoy recontra atrasada, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Gracias, Raiza, querida. Adiós, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora, y gracias.